Somos radio. Somos EVE. Estás escuchando Viento a Favor. AM530. Somos radio. Toma aire. Luchar contra la pobreza. ¿No será la hora que empecemos a luchar contra la riqueza? Porque a mí me parece que siempre hacemos como las cosas como al revés. Vamos a luchar contra la pobreza. No. Si luchamos contra la riqueza no va a haber más pobres. O por lo menos va a salir esa pobreza indigna a la que están condenados muchos compañeros ahora. Este mensaje de EVE es del 2020, ¿no? Sí, estaba en pandemia y ella intervenía, se la rebuscó para seguir interviniendo como podía y aprendió a manejar la compu, el celular y hacía sus cartas y los jueves no se interrumpían virtualmente. Pero además este planteo de las madres de luchemos contra la riqueza lo repitió en aquel momento, pero lo sostuvo mucho tiempo antes, Eve, mucho tiempo antes. Mira, cuando se arma el 2001, es decir, cuando se produce la rebelión popular de diciembre del 2001, antes se había creado, unos meses antes, el FRENAPO, el Frente Nacional contra la Pobreza, que organizaba a sectores vinculados a organizaciones sociales, sindicales, políticas también, en función de un pliego de demandas al gobierno de la Rúa, bajo este título, ¿no? El FRENAPO, para frenar la pobreza. Y Eve decía, no, es un momento de ofensiva popular, no para sacarle alguna demanda que contenga la situación, sino de avanzar contra un gobierno que se cae a cachos, ¿no? Y tenía razón Eve, la realidad es que el gobierno se estaba cayendo y era un momento de plantear luchas mucho más progresivas, primero sacarlo de la Rúa y después ir contra la riqueza, que es la que genera pobreza, porque esa también es la realidad. Los trabajadores son los que generan riqueza y la riqueza se la apropia un sector social que condena a la pobreza a muchos millones de personas, a la mayoría. Y con ese concepto iba Eve en aquel momento, ¿no? Y los hechos le demostraron que tenía razón. Y a mí me parecía interesante traerlo para ponerlo antes de nuestra charla, porque esto, ¿no? La visión de Eve siempre iba más allá, en todo sentido. Y lo que hoy nos ocurre es esto mismo que vos planteás, ¿no? Que ya las madres en el 2001 lo habían adoptado como un plan de lucha. ¿Y cuánto nos falta, ¿no? O ¿cuándo vamos a terminar de aprender que el accionar de las madres es una enseñanza constante? Digo, desde nuestro movimiento, porque del otro lado ya sabemos lo que son, ya sabemos con qué vienen. Acabamos de escuchar un psicólogo defendiendo la salud pública de una manera admirable. Sí, Laura Bonaparte no era una madre que tenía hijos desaparecidos, o también su esposo y la nuera. Fue una madre de Plaza de Mayo. Claro. Integró la Asociación Madre de Plaza de Mayo y se retiró en 1986 y conformó el grupo Línea Fundadora, ¿no? Llamemos las cosas como son. No le quita mérito, todo lo contrario. Totalmente, fue una madre sí. de Plaza de Mayo. Y digo, porque si no, más allá de cada una de las manifestaciones, como la que hubo el miércoles, que estuvimos compartiendo, Demetrio, frente a la Casa de las Madres, termina quedando en eso. Si no entendemos que hay que organizarse, unirse, discutir para adentro todo lo que haga falta, pero que del otro lado está lo que tenemos que enfrentar. Claro, como lo hicieron, como nos enseñaron las madres. Cuando ellas se juntaron, lo primero que hicieron fue no preguntarse entre ellas dónde militaba cada hijo. No les importaba, no tenía nada que ver. Si estaba desaparecido ya era suficiente denominador común como para abrazarse y enfrentar al enemigo que los desaparecía. Y yo creo que ahora también, ¿no? Las preguntas tienen que ser otras, no tan dramáticas como la de las madres, sino hacia dónde queremos ir,
¿no? Y a mí me parece que hacia dónde queremos ir está más que claro, son los 12 años y medio que lo tenemos en la memoria, los 12 años y medio de Néstor y de Cristina. Sí, hay totalmente. que reconstruir ese peronismo que hizo posible con otros sectores que excedían al peronismo esa década ganada. Ayer tuvimos una reunión política en la que participó Mónica Macha, que es diputada, y en un momento Mónica manifiesta como esta necesidad de buscar las herramientas para llegar nuestro mensaje. Entendemos que al compañero y a la compañera le llega, porque forman parte de este espacio y porque puede haber diferencias, pero el punto final que nos une es el mismo, esto que acabas de manifestar vos, ¿no? Ahora, ¿cómo le llegamos a aquellos que por algún motivo se apartaron? Y que no es real que hayan votado a la derecha, pero en definitiva a lo mejor ni siquiera fueron a votar y ese no ir a votar termina beneficiando este gobierno y la llegada de la derecha al gobierno. ¿Cuál es tu visión relacionada con esto? ¿Hay alguna estrategia que debemos utilizar para poder nuevamente enamorar, entre comillas, a aquellos que se sintieron por diferentes motivos, el que sea, desilusionados y se apartaron? Es difícil, Quique, no sé responderte eso. Te digo la verdad, ¿cuál es la estrategia? Yo no lo sé. Yo sé que cuando se fue Macri estábamos todos muy contentos porque se iba Macri, porque habíamos logrado con Resistencia en la Calle vencerlo. Pensemos que él, cuando en el 2017 gana o le va bien en las elecciones de medio término, él mismo se piensa para 8 años, y ahí creo que salimos todos con mucha fuerza a impedir eso, ¿no? Y hicimos todo lo que hubo que hacer para que el 2019 pierda el macrismo. Ahora, también es verdad que a partir del 2019 no dimos respuestas. Quienes ejercieron el gobierno no dieron respuestas a las ambiciones que teníamos, a las expectativas que teníamos en aquel momento. Sabíamos que era complicado, por supuesto, siempre fue difícil, más difícil que en 2003 no hubo. Uh-huh. Y sin embargo, todo lo que hicimos, ¿no? Y yo creo que hoy pasa por eso, ¿no? Quizás, volver a enamorar con recuperar esos 12 años y medio. Y la tenemos ahí a Cristina, que está activa, y lo tenemos a Axel Kicillof, que a mí me parece que es la mejor síntesis de por dónde es la continuidad, porque además está gestionando, porque además con sus políticas concretas de todos los días, él pone también en valor esos 12 años y medio, porque es lo mismo, es la misma política, ¿no? El Estado que está presente en forma inteligente, dando respuestas concretas a los que están más abajo, a los que necesitan del Estado para poder tener salud, ¿no? Lo último que había hecho era una compra muy grande de vacunas para el dengue, cuando el gobierno nacional se estaba retirando. Bueno, ahora empezó a hacer algo similar el gobierno de la ciudad, porque también hace a la defensa propia de la propia gestión de gobierno, porque ¿quién puede gobernar con miles y miles de personas enfermas de dengue? ¿No? O con miles y miles de personas que no pueden pagar el colectivo. A la larga no se puede gobernar así. Es imposible, ¿no? Entonces, a mí me parece eso, que tenemos que convencernos de que esos 12 años y medio están ahí. Yo siempre lo cuento, cuando yo empecé a militar, el EVE me convencía porque me hablaba de revolución, pero buscar esos ejemplos de revolución había que irse a la década del 70, a luchas muy ofensivas, a luchas que iban por todo, en imágenes en blanco y negro, y en el medio había un océano que era ni más ni menos que la represión, la desaparición, la tortura, la muerte, la masacre. Y eran los años 90, habían pasado menos de 20 años de esas luchas tan para arriba, tan fuertes. Ahora no pasaron, pasaron 20 años de que empezó el kirchnerismo. Tenemos mucho más cerca esa experiencia histórica, y en el medio no tuvimos ningún océano de muerte, tuvimos a Macri, ¿no? Y ahora lo tenemos a este. Pero tenemos memoria
muy concreta, muy reciente. Y reciente de esos años. Tenemos que salir a convencernos que es posible, porque se demostró que es posible hacer otro país, incluso dentro de los márgenes y los límites que impone esta sociedad de clases, el capitalismo, contextos latinoamericanos que no son iguales, pero se puede avanzar mucho y lo tenemos ahí. Hay que convencernos de que es posible. El año pasado, previo a las elecciones, en una de las tantas apariciones de Cristina, cuando habló del bastón de mariscal, en uno de sus mensajes ella manifestaba como que teníamos que prepararnos para esto, ¿no? La militancia nos nace desde el corazón, ya la llevamos en nuestro ADN, pero había que prepararse para hablarle a aquellos que a lo mejor no tenían nuestro mismo pensamiento, nuestra misma sensación de militancia, nuestra misma visión de país, para dar esa discusión y a partir de la discusión, y cuando digo discusión digo el intercambio de ideas, no discutir de pelear, sino el intercambio de ideas que nos permita imponer lo que nosotros sentimos que es lo mejor como país, porque ha estado demostrado históricamente, y que eso nos lleve a intentar llegarle a aquel que tiene alguna duda y entre esa duda termina votando esto. ¿Cómo está el tema de la universidad? La marcha del otro día fue una marcha potente en todo el país, pero a mí me interesa saber la realidad de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que si hay una universidad que ha sido atacada, bastardeada, y sin duda desde la educación, pero también con todo el simbolismo que representa los derechos humanos a través de las Madres de Plaza de Mayo, por este gobierno sin duda ha sido la UNMA. Sí, las madres en general, ¿no? Uh-huh. Porque acordémonos que primero levantaron el programa en la TV pública, 15 años al aire y lo sacaron de un plumazo, y ni siquiera nos dejaron despedirnos, porque el último programa del último sábado de febrero debía salir al aire con nuestra descargo sobre la decisión del canal de levantarlo. Bueno, no lo pasaron. Después el ECUNI, acordate que la operación que montaron sobre el ECUNI cierra porque el gobierno lo desfinancia. El ECUNI seguirá, como fue desfinanciado por el macrismo, y los compañeros siguieron, ¿no? Y siguen ahora, por supuesto. Y después, claro, la universidad. Primero el desfinanciamiento brutal que continúa, y después el desconocimiento de la institucionalidad que tiene la universidad con su asamblea soberana, que designó su cuerpo directivo, su rectora y sus vicerrectores, y con su consejo superior que funciona y que se reúne regularmente y toma decisiones, y el ciclo lectivo que no se interrumpió, que empezó en abril como correspondía y empezó el segundo cuatrimestre ahora en agosto, y con la normalidad que se puede dentro de una situación de tanto ataque, de tanto hostigamiento. Y la última novedad es que hemos obtenido la semana pasada, el lunes, hicimos público un fallo a favor de la Justicia Federal de San Martín. El juzgado número 2 otorgó un amparo colectivo a la universidad por el cierre de las clases en Marcos Paz. La Universidad de las Madres da clases en el penal de Marcos Paz a sus internos. Quienes voluntariamente quieren ir a cursar pueden hacerlo, y debido a este desfinanciamiento atroz, la universidad había dejado de funcionar. A eso después se sumó el desconocimiento institucional a la figura de Cristina Camaño. Entonces hemos logrado este amparo que nos da muchas Es una gran noticia esa. Es una gran noticia, porque nosotros sabemos que tenemos la legalidad nuestra. Es como lo dijo Axel en la clase. Dijo, ustedes peleen porque tienen razón. La legalidad está de nuestro lado. Lo que necesitamos es que del Poder Ejecutivo ya no podemos esperar nada. Bueno, sí, a ver algún que haya jueces que, claro, que algún juez honre la función que tiene, el cargo que tiene, que le confiere la Constitución,
y haga valer la justicia, ¿no? Y haga valer la legalidad que tiene la universidad. Bueno, hemos obtenido un primer fallo, vino muy bien porque además era la semana de la marcha, y ahora esperemos que otros jueces hagan lo mismo. Estamos charlando con el compañero Demetrio Iramaín, poeta, escritor, amigo, compañero riquelmiano, bostero. Nombraste Lecuni. Sí. Y yo le voy a pedir al compañero Alan poner este video cortito. Hoy hay una presentación en el Lecuni maravillosa. Tenemos el video ahí para... Es cortito, es para hacer la presentación de lo que vamos a estar viviendo hoy. Los tambores, que marcan que hoy 5 de octubre a partir de las 18 horas el tablado del TAP en el Lecuni, conciertos en vivo de todas las murgas, todas, del taller de arte popular TAP, Mínima Vital y Móvil, las damas gratis, la tapita, mirá quién vino, martes 20 horas, Girola Calvo, la Ronda Mom, esto con buffet caserito a precios populares, entrada libre con contribución sugerida, no es excluyente, no se suspende por lluvia, qué lluvia, un día maravilloso hoy, día peronista y bostero si los hay. En el Lecuni, Espacio Cultural Nuestros Hijos, Avenida del Libertador 8151, dentro del espacio Memoria y Derechos Humanos. Y hacer memoria es una invitación a reflexionar y construir colectivamente en una noche internacional la memoria que nos hermana al sur del sur, y hay una visita guiada, la memoria en el Lecuni, hacer memoria con historia, junto a Patti Mix, narradora oral que llega a convidarnos su personalidad con una voz maravillosa. Presenta el libro Memorias Encontradas, esto es jueves 10 de octubre, 19 y 30 horas, una actividad con cupo limitado, entrada libre con contribución sugerida también, no se suspende por lluvia, la otra actividad que tenemos en el Lecuni el próximo jueves. Pero hoy entonces, este taller de arte popular con todas las murgas de Lecuni a partir de las 18 horas. Estamos llegando al final del programa, Demetrio, solamente... un par de minutos para que me cuentes lo que estás viviendo en cada una de las presentaciones del libro Eve y la fábrica de sombreros. Y a mí me gusta mucho ir, porque siempre son diferentes y siempre hablamos de Eve, y siempre hay alguno o alguna que se interesa por... que desconocía cosas de Eve. Ayer en Almirante Brown, en la feria del libro de Almirante Brown, estaba lleno de estudiantes secundarios. Y fue especialmente gratificante porque hablarles a los pibes de Eve te emociona, ¿no? Es emocionante. Sí, te emociona. Sí. Está buenísimo. Sí. Sí, porque además Eve también se emocionaba con los pibes. Eve le gustaba hablar con los pibes. Le gustaba tanto los martes cuando venían los chicos de las visitas guiadas, que siguen viniendo, pibes de los barrios, como los jueves. Y de hecho a veces los martes sacaba ideas para los jueves. Y aparte el mensaje de Eve era: no hablemos de los pibes como el futuro, los pibes son hoy, son el presente, y intentemos que este presente no sea tan doloroso y tenga las herramientas necesarias para el crecimiento de las pibas, de los pibes como sociedad de la Argentina. No puede ser que tanta crueldad nos gane, es imposible. No, este gobierno va a pasar. Hay que resistir, hay que aguantar, no hay que desesperarse. Exacto. Y como dijo Axel en la Casa de las Madres, todas estas ideas no son nuevas, ya las hemos vivido un montón de veces y sabemos que cuando se chocan con la realidad se caen como un piano en la cabeza de quienes lo sostienen las sostienen, y para ese momento tenemos que estar organizados y firmes para poder capitalizar rápidamente toda esa acumulación que se da en los procesos de resistencia, todo lo que aprendemos cuando estamos resistiendo. Y si hay un compañero de lucha que le pone su resistencia y su voz a esta trinchera que es la M530, es el compañero y amigo Leo Greco, que por ahí lo vemos ya preparadito. Sí, claro. ¿Qué hace, maestro? ¿Cómo está? Mi nuevo vecino. Claro, venía yo cuando él terminaba de hablar con Eve. Qué fenómeno. ¿Qué tal, don Demetrio? ¿Cómo vas? Muy bien. Muy bien, acá estamos, escuchándote como siempre, con tanta acá coherencia. El Quique Alcoba me cuida el horario, porque este era el horario de la Salmón. Por supuesto, ¿sabés lo que era estar después de Eve?
Yo no quiero ni imaginarlo, porque si yo me imagino